Buen día, como grupo de clase práctica número 2, subgrupo 1, nos corresponde abordar el seminario con la temática de promoción y educación en la prevención de la violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad adulta. Las mujeres que experimentan violencia sufren de una gran variedad de problemas de salud y disminuye su capacidad para participar en la vida pública. Afecta a familias y a comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si ésta se produce en la vida pública como en la privada. La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS establecen que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo, esto es un 35% del total, sufren violencia física y o de otra índole. Las mujeres que tienen un nivel de educación baja, las que han estado expuestas a violencia de pareja contra sus madres, aquellas que fueron objeto de malos tratos durante la infancia, las que han vivido en condiciones donde se acepta la violencia, los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer, son las que tienen mayor riesgo de sufrir y de ser víctimas de violencia de pareja. Es por eso que en este seminario se expondrá un caso de violencia contra la mujer, donde se aborda desde una perspectiva multifactorial con un equipo multidisciplinario y se maneja según lo establecido en los lineamientos técnicos de atención integral en salud para las personas afectadas por la violencia del MinSal. Como objetivo de nuestro seminario tenemos el objetivo general, que es conocer los aspectos importantes para la identificación y prevención de la violencia contra la mujer a través de los lineamientos técnicos de atención integral en salud de las personas afectadas por violencia. Nuestros objetivos específicos son describir los tipos de violencia física, psicológica y económica que sufren las mujeres, identificar los factores de riesgo y con estos establecer medidas para prevención de la violencia contra la mujer y exponer a través de un caso de violencia contra la mujer la forma correcta de actuar según lo establecido en los lineamientos técnicos. Buenos días, doctora. Yo hablaré acerca de violencia en la mujer. Violencia. El término en español es un cultismo que corresponde al sustantivo latino violencia, que deriva del adjetivo violentis, que significa impetuoso o furioso. En última instancia, el origen del latino de la palabra es el sustantivo vis, que significa fuerza, poder o potencia. Prácticamente la violencia, según la OMS, es aquel acto, ¿verdad?, que intencional de fuerza física contra uno mismo. Pueden ser amenazas contra una persona, contra un grupo o una comunidad también. Y este puede ocasionar lo que es un traumatismo, un problema en el desarrollo, un daño psicológico, inclusive hasta la muerte. La violencia, según la forma de agresión, esta puede ser violencia física, la cual es todo acto que puede ocasionar una lesión o un daño, ya sea por un arma blanca, arma de fuego, objetos contusos, etc. Le sigue la violencia psicológica, que esta es todo daño emocional que disminuye lo que es la autoestima de la persona. Esta puede ser de manera verbal o no verbal, pueden ser amenazas o pueden ser exigencias de obediencia. Le sigue la violencia sexual, que esta es todo aquel acto, ¿verdad?, o amenaza que vulnere la libertad voluntaria de la mujer de su vida sexual. Esta puede ser causada por un cónyuge o una expareja. Y la violencia económica, que esta es aquella acción o omisión por la persona agresora que le afecte la supervivencia económica de la mujer, como
limitándola, controlándola o impidiendo sus ingresos de la percepción económica de la misma mujer. Y así como esta, existen muchos tipos de violencia. Está la violencia en el trabajo, como la explotación laboral, claro, la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal, la violencia cultural y la violencia religiosa, etc. La violencia de género. Según la ONU en 1995, es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Con respecto a esto se refiere al sexo, a la libertad o a la identidad del género en general, ya sea en el ámbito de la comunidad, en el ámbito familiar, ya sea como había explicado antes, por una pareja o un esposo o una persona que no esté ligada o que no vive con la mujer, solo tenga una relación interpersonal. En la comunidad puede ser incluso en el transporte, en el hospital, en todo donde participe la mujer. Y con respecto al laboral, este puede ser ya sea en lo público o en lo privado, que afecte lo que haya una violencia psicológica, física, que tente contra su integridad o su dignidad y dificulte o obstaculice para el acceso de un empleo o igual salario por el mismo trabajo, claro. Después está la violencia intrafamiliar, que esto hace referencia o se trata del seno del hogar cuando un miembro perjudica de manera intencional o la integridad física o psicológica de otro familiar. En este, prácticamente aquí los más vulnerables son los niños, los ancianos o las mujeres. Y aquí ocurren tres fases, la cual, antes que todo, decir que esto no es algo nuevo, este es un hecho social que ocurre y que no respeta sexo, edad, nivel económico o educación. La violencia familiar, la primera fase sería la fase de tensión, en la cual la persona tiene lo que son acciones violentas pero menores o incidentes menores, en el cual la víctima pone de excusa de que es el estrés o el trabajo. Después viene ya la agresión, que ya es ya la descarga violenta, incontrolable, ya sea una violencia psicológica o física. Y de último viene lo que es la fase de arrepentimiento o reconciliación, que prácticamente la persona agresora se vuelve cariñosa para que lo perdone, pero esto es un ciclo, vuelve otra vez al inicio de la tensión y esto puede culminar con la muerte. Y de último viene la violencia contra la mujer, que según la OMS es todo acto de violencia de género que resulta o puede tener como resultado un daño físico, psicológico o sexual para la mujer, inclusive amenazas tales como actos, la coacción o la obstrucción de la libertad, ¿verdad? Que esto puede culminar con la muerte. Vamos a hablar acerca de las estimaciones mundiales por la OMS, que indican que 1 de 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual de pareja o por tercero en algún momento de su vida. Claro, en la mayoría de estos pueden ser causados por la pareja, ya que un 38% de los asesinatos es causado por la pareja masculina. Según las estimaciones de prevalencia de violencia en la pareja, oscila entre un 23.2% en países de altos ingresos, un 24.6% en la región del Pacífico Occidental, un 37.7% en la región de Asia Sudoriental, un 37% en la región Mediterránea Oriental, y ya en El Salvador, según el informe anual sobre el Estado y las situaciones de violencia en 2019, casi 17 de 100 mujeres sufren violencia, más que todo sexual, prácticamente un aproximado de 1 de 6 mujeres. Según el MinSal, brindó un total de 3.771 atenciones en las mujeres víctimas de violencia sexual, debido a que 710 de embarazadas eran adolescentes, por lo tanto pueden ser víctimas de hechos de violencia sexual. La Procuraduría General de la República brindó asistencia legal a 2.136 mujeres en 2018, el más frecuente por violencia intrafamiliar de 76.69%, seguida de violencia de género de un 21.16% y discriminación con 2.15%. Los tipos de violencia contra la mujer pueden ser varios. Cabe recalcar que la mujer puede estar viviendo solo un tipo o puede estar viviendo muchos tipos a la vez. Por ejemplo, la violencia física es aquella acción que provoca daño o sufrimiento físico que afecta la integridad de la mujer, puede venir en forma de moretes, heridas, quemaduras, etc. La violencia psicológica es aquella conducta activa u omisiva ejercida a las mujeres víctimas que llevan a disminuir su autoestima o a perjudicar o perturbar su sano desarrollo. Puede venir también en forma de una celotipia y una forma de marginación hacia la mujer, que lleve a una denigración de su autoestima
y lleve a una depresión hacia la mujer. La violencia sexual es aquella conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente y libremente sobre su sexualidad. Esto no habla solamente del acto sexual, sino que también aquella ofensa, como por ejemplo los rozones o toques que viven las mujeres día a día. La violencia patrimonial y económica es aquella conducta activa u omisiva que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, tanto sus bienes inmuebles como muebles, y que por ejemplo puede ser cuando el esposo hace u obliga a su pareja a darle su salario o a heredarle sus bienes raíces. La violencia simbólica es aquella que recoge estereotipos y transmiten y favorecen relaciones basadas en la desigualdad. Es la cultura del machismo per se. En América Latina se vive todavía y no se ha erradicado. La violencia emocional y verbal incluye insultos e intentos de asustarte, de aislarte o de controlarte. También está la violencia doméstica, que es aquella conducta activa u omisiva contra una mujer por un integrante del grupo familiar. Esta puede ser una violencia dirigida de la pareja hacia su esposa, de una hija hacia su madre, de una madre hacia su hija, en fin, dentro del ámbito de la familia, y que vaya dirigido hacia una mujer. La violencia laboral es aquella discriminación hacia la mujer en los centros de trabajos públicos o privados que obstaculicen con el acceso al empleo de la mujer, con su crecimiento dentro de la empresa, con su trabajo per se, con su salario, etc. La violencia mediática es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación contra la dignidad de la mujer. La violencia institucional son las acciones u omisiones que realizan las autoridades pertenecientes a cualquier órgano o institución pública para obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas o que no puedan crecer en el ámbito político. El acoso u hostigamiento es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y que atenten contra la estabilidad emocional, la dignidad o que puedan poner en peligro el empleo de la mujer o su familia. Hay distintos factores de riesgo que llevan hacia una violencia contra la mujer. Entre los factores de riesgo de realizar o recibir violencia está un bajo nivel de instrucción. Por ejemplo, cuando la mujer no sabe que está viviendo violencia porque lo desconoce, entonces no lo denuncia. El historial de exposición al maltrato infantil, la experiencia de violencia familiar, que son antecedentes que viene en la persona y que ahora lo hace ver como normal la violencia. El trastorno de personalidad antisocial, el uso nocivo del alcohol, tener muchas parejas o sospechas de infidelidad, actitudes que toleran la violencia, existencia de normas sociales que privilegian a los hombres, acceso reducido de la mujer al empleo. También antecedentes de violencia, de discordia e insatisfacción marital, dificultad de comunicación, conducta dominadora masculina. Estas con respecto a los factores de la violencia en la pareja. La creencia en el honor de la familia y la pureza, las ideologías que consagran los privilegios sexuales al hombre y la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia como factores específicos de la violencia sexual. Ahora bien, el ciclo del maltrato es aquel en el cual está sometida una mujer que está viviendo violencia, cuyo ciclo tiene 3 fases. La fase 1, que es la fase de acumulación de la tensión, en el cual es normal que se viva la violencia psicológica, emocional y verbal, y que en el cual la pareja que genera la violencia piensa que tiene poder sobre su pareja. La fase 2, que es la fase de explosión, es aquella fase en la cual ya se vive una violencia física hacia la pareja, hacia la mujer. En esta fase, la mujer piensa en buscar ayuda porque tiene miedo con respecto a la violencia física que le ha generado la persona. Y la fase 3 de luna de miel es una fase de reconciliación en la cual la pareja o el agresor pide perdón hacia la mujer
Sin embargo, no es un perdón honesto. Y en esta fase vuelve a ganarse la confianza de la mujer y esta deja de lado la necesidad de buscar ayuda para salir de este círculo y vuelve a comenzar este círculo de maltrato. Continuando con el tema de la violencia de género, ahora les hablaré de las consecuencias del maltrato de género. Existen múltiples consecuencias de la violencia, las cuales tienen efectos inmediatos y de corto plazo. Las consecuencias y costos de la violencia tienen impacto a nivel individual, así como al interior de la familia, la comunidad y la sociedad en general, lo que resulta en costos a nivel nacional. La violencia contra las mujeres y niñas acarrea costos más allá del sufrimiento no visible y del impacto de su calidad de vida y bienestar. Como ejemplos de tales costos y consecuencias tenemos lesiones inmediatas, que son como fracturas y hemorragias, así como enfermedades de larga duración, como enfermedades gastrointestinales, desórdenes del sistema nervioso central o dolor crónico. También tenemos enfermedades mentales, como lo que son la depresión, la ansiedad, desórdenes de estrés postraumáticos e intentos de suicidio. Asimismo, tenemos problemas sexuales y reproductivos, como son el embarazo no deseado o forzado, los abortos, las infecciones de transmisión sexual. También tenemos el abuso de sustancias, ya que algunas mujeres recurren a lo que es el alcohol o abuso de otras sustancias ilícitas. También tenemos las habilidades deficientes para el funcionamiento social, el aislamiento social, así como en casos extremos puede llegar incluso a la muerte. Todas estas son consecuencias de lo que es el maltrato y son consecuencias que no solo incluyen a la víctima propiamente dicho, sino también a su entorno, que pueden ser sus hijos, los cuales al ver este patrón de violencia pueden resultar en lesiones o efectos intergeneracionales, lo cual produce que estos repliquen el patrón de comportamiento que ellos han vivido en su infancia. Pero ya que vemos lo que es el maltrato y lo que son las consecuencias que genera, ahora les hablaremos un poco de lo que es la prevención de la violencia. La prevención de la violencia de género, ya que las causas de la violencia de género se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan, y los efectos devastadores que esta violencia contrae hacia lo que son las mujeres. Se han concentrado las respuestas y los servicios a las víctimas. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla, tratando sus orígenes y sus causas estructurales. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y las niñas que promuevan relaciones de respeto y de igualdad de género. El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr el proceso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, lo cual significa hacer un fuerte hincapié en la prevención a través de la promoción de la igualdad de género, del empoderamiento de las mujeres y del disfrute de los derechos humanos, lo cual a su vez significa conseguir que en el hogar y en los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y las niñas, procurar la autonomía, la economía y la seguridad de las mujeres y aumentar la participación de las mujeres y de su poder en decisión en el hogar y de sus relaciones, así como en la vida pública y política. Ahora daremos inicio con el caso. El caso presentado corresponde a una mujer de 41 años, a quien se mencionará como DP para cuidar su identidad y su privacidad. Ella actualmente reside en Atiquizaya, Huachapán. Trabaja en un supermercado como cajera desde hace 10 años. Durante la entrevista nos relató acerca de los 4 años en los que fue víctima de violencia familiar por parte de su expareja, a quien mencionaremos como AM. La participante brindó su consentimiento para documentar su testimonio. AM es la persona que le causó los malos tratos a DP. Es su expareja, el cual es 3 años menor que ella, y conoció en su misma localidad mediante una amiga cercana a ella. DP buscaba compañía, ya que recientemente pasaba por un proceso de divorcio y su único hijo se estaba independizando y se sentía sola. Por lo tanto, conocer a M fue algo agradable en ese momento. Al principio la relación era muy amorosa y feliz. A los 2 meses decidió irse a vivir con él y la convivencia en el hogar la describió como agradable y buena.
Al cabo de 3 meses de vivir juntos, DP comenzó a observar cambios en el comportamiento de AM. Empezó a cambiar el trato con ella. Al principio era el acoso telefónico, le llamaba constantemente hasta en horas de trabajo. Cuando tenía que salir, él controlaba el tiempo que ella demoraba, y si tardaba más, le insultaba y le agredía verbalmente. Cuando él se encontraba trabajando, tenía la costumbre de pedirle fotografías para ver cómo iba vestida y asegurarse que no utilizara ropas provocativas al salir de casa. Comenzó a controlar la hora de salida del trabajo y luego de un tiempo comenzó a llegar a esperarla a la salida del trabajo. Llegó incluso a prohibirle amistades con sus compañeros de trabajo del sexo masculino. DP comenzó a buscar refugio en su familia, en sus amistades y principalmente en su hijo, para buscar desahogarse de lo que estaba sufriendo. Ellos constantemente le pedían que abandonara a AM, insistiendo que ella era una mujer independiente y podía rehacer su vida con otra persona o incluso sola. La cercanía que ella tenía con su familia enfurecía más a AM y esto aumentó el maltrato. Al darse cuenta que ella le relataba a sus seres cercanos el maltrato que recibía por parte de él, él inició a tomar control de sus llamadas, siempre trataba de supervisar todas sus pláticas, luego le exigió tener las contraseñas de todas sus redes sociales y a tomar control sobre estas. Llegó al punto de restringirle la comunicación a DP con su propia madre. Dentro del hogar el maltrato verbal aumentaba, la denigraba constantemente y de forma diaria. Posteriormente comenzó a agredirla físicamente, con golpes en las extremidades y a darle empujones. Cada vez estas agresiones se hacían más constantes y más intensas. Vamos a continuar con la revisión del caso clínico. Hasta este momento conocemos que DP tiene restricción acerca de su comunicación con su familia y sus amigos. Por lo tanto, un día decide ir a visitar a su madre personalmente. AM, al darse cuenta, la golpea tan fuerte que termina fracturándole la nariz. Él personalmente la lleva a un centro de salud, ahí se le da la atención adecuada y se le empezaron a hacer preguntas acerca de la verdadera causa de la fractura. Todas esas preguntas que hicieron tanto los médicos como los enfermeros fueron encaminadas a descartar un maltrato familiar. Ella en ese momento sintió mucho temor de decir la verdad, por lo tanto terminó negándolo todo y diciendo que había sido un accidente. AM se desempeñaba como motorista de autobuses, pero este pierde su trabajo y ese fue el peor momento para DP, ya que él empezó a depender económicamente de ella. Él ya había tomado control de su vida social, de sus horarios y de sus relaciones interpersonales, incluso con su familia, hasta ese punto. Luego tomó el control de los ingresos económicos de ella, se adueñaba completamente de su salario y lo gastaba de manera abusiva, dejando de lado todas sus necesidades. A raíz de esto, AM empezó a beber alcohol con más frecuencia, teniendo crápulas de hasta 3 días. La violencia, por lo tanto, incrementó, tanto física como verbal. La empezó a denigrar diciéndole gorda, inútil. También la amenazaba con que la iba a engañar con una mujer más joven, más bonita. Por lo tanto, el autoestima de DP empezó a caer. Ella no se daba cuenta que estaba sufriendo. Incluso nos cuenta que hasta ese punto ella sentía que lo amaba porque era su pareja y sentía que era mejor estar con alguien a estar soltera. Las únicas personas con las que ella se podía desahogar eran sus compañeros de trabajo, quienes siempre le alentaban a que lo denunciaran, pero ella tenía miedo de empeorar su situación familiar. El hecho que cambió todo fue una noche cuando ella regresó del trabajo. Él ya estaba en estado de ebriedad, la golpeó tan fuerte en la cabeza que la dejó inconsciente. Los vecinos, al escuchar los gritos y ver lo que estaba sucediendo, llamaron a la policía. Ella, cuando empezó a despertarse y a recuperar la conciencia, se dio cuenta que habían policías en la casa y que AM ya no estaba en la casa. Por lo tanto, tuvo el valor de decirle a las autoridades todo lo que había sucedido ese día y también los días anteriores cuando ella había sufrido maltrato físico. Fue llevada a un centro de salud donde se le dio atención a sus lesiones
y también se llevó a una interconsulta con psicología, en donde se le empezó a dar tratamiento. Cuando se fue dado de alta y regresó a su casa, se dio cuenta que AM había sido detenido por la policía. Y la PNC personalmente la contactaron para referirla a Unimujer ODAC. Esta es la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia, y esta cumple la función de oficina de denuncia y atención ciudadana. El caso aún sigue abierto con la policía, pero DP se dio cuenta que AM ya tenía antecedentes de maltrato familiar con su pareja anterior, quien lo había denunciado. También se dio cuenta que tenía una hija de la que no se hace cargo, una niña de 11 años, y también tiene denuncias por incumplimiento de cuota alimentaria con su hija. Hasta ese punto ya nos manifiesta que ha tenido mucho apoyo por parte de la policía, de su familia, de sus amigos, incluso de los vecinos que estuvieran al tanto de todo. Ya no le tiene miedo a AM, ya que este se encuentra detenido y está muy motivada para continuar su tratamiento psicológico. Eso es todo lo que tenemos del caso. Vamos a continuar con el desarrollo del seminario. El análisis del caso. El abuso de género es un tema que en muchas ocasiones gobiernos, instituciones de trabajo e incluso las mismas víctimas prefieren mantener sin mención. En esta ocasión se presenta el caso de DP, de una señora de 41 años que sufrió acoso en su propio hogar de parte de su compañero de vida, AM. En un principio el vínculo amoroso fue establecido de manera bien rápida. A los 2 meses ellos tomaron la decisión ya de vivir juntos. Inicialmente DP sufre del tipo de violencia verbal, siendo este un ataque psicológico para ella que la desvalorizaba a diario. Lo principal en este caso es que los ataques no solo se dieron, sino que aumentaron en frecuencia y en intensidad de contenido. A pesar de todo ello, DP se encontraba dentro de un círculo de apoyo que estaba formado por familiares y por amigos de trabajo, pero lastimosamente ella fue alejada por una red de posesión por parte de AM, quien su máximo deseo era hacer creer a DP que se encontraba sola y que debía de depender tanto emocional, psicológica y socialmente únicamente de él. Además de esto, ello bloqueaba la posibilidad de poder brindar algún tipo de ayuda a DP. Posteriormente se presentaron lo que es la violencia física. Empezaron a aparecer moretones, golpes, jalones y apretones en su día a día, acompañado todo esto de insultos. El aislamiento social se vuelve todavía más presente cuando comienzan las prohibiciones y celos, esto con amigos del sexo masculino en el trabajo. La violencia física llega hasta tal grado que hace sufrir a DP una fractura del tabique nasal, por lo cual tuvo que buscar asistencia médica, y en este caso ella mintió con el afán de encubrir a su agresor. Algo importante que hay que tener para el sector salud es que se debe de estar atento en aquellos casos en los que hayan todo tipo de contusiones, cortaduras, fracturas corporales que sean frecuentes y cuya explicación generalmente no va a coincidir con las características de las lesiones. También en aquellos casos en los que se haga uso repetitivo de los servicios de urgencia y de hospitalizaciones por parte de las víctimas. Posteriormente, AM se adueña del control de la casa, evidenciando aquí el tipo de violencia llamada patrimonial, donde el abusador decide convertirse en dueño no solo de la víctima, sino también de sus posiciones materiales. Posteriormente, AM pierde su empleo y se evidencia la violencia económica, haciendo el agresor disposición de todo el salario de DP por encima de sus necesidades económicas. Y sabiendo que la principal manifestación de este tipo de violencia son las limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido por la víctima, acciones que no solo afectan el desarrollo económico de la víctima, sino también crean un profundo sentimiento de desvalorización y de dependencia.
Lamentablemente la violencia contra la mujer es un problema creciente en el país, existiendo un adecuamiento, resignación y hasta aceptación por parte de las mujeres salvadoreñas a la violencia y hacerla parte de su día a día, ya sea por miedo, por el sentimiento de soledad o porque es un patrón de comportamiento violento que se ha heredado de generación en generación. Y uno de sus grandes impactos es la muerte de muchas mujeres hoy en día. Es un problema que no solo depende del sector salud, sino que también requiere de una intervención que sea multisectorial. Para proseguir con el análisis, quisimos ahondar un poco sobre el marco legal que ampara a personas que sufren de violencia en nuestro país. Para eso, debido a nuestra población blanca, que es violencia contra las mujeres, hemos traído a mención, debido a los lineamientos que hemos estudiado, 4 leyes que nos pueden ayudar a entender un poco mejor sobre la situación en este país. La primera ley es la Ley para la Igualdad, Equidad y Erradicación de Discriminación contra la Mujer. La segunda ley es la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. La tercera ley es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y la cuarta ley es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Todas estas leyes van a abarcar en conjunto la vida de todas las mujeres a lo largo de su desarrollo y así nos pueden brindar un parámetro de cómo actuar en cada situación que se presente. Pero al mencionarnos cómo actuar, ¿a qué nos referimos? Al hablar de violencia contra la mujer, hay diferentes niveles en los cuales podemos basarnos para poder establecer acciones. En un nivel primario vamos a tener que tenemos el nivel superior. Este va a ser el encargado, junto con la política y las personas, de establecer las leyes, las normas, los conocimientos y todas las actitudes preliminares para poder formar un verdadero ámbito o un verdadero campo para que se pueda actuar. Un segundo nivel es el nivel regional. Al referirnos a nivel regional, vamos a hablar de unidades de salud familiar especializadas, donde se va a contar con todos los parámetros, todas las capacitaciones para que las personas puedan funcionar, para poder atender a las personas que han sufrido uno de estos casos. En un tercer nivel vamos a tener el nivel local. El nivel local funciona como una coordinación entre las unidades de salud familiar y los hospitales, coordinando y abasteciendo estos para que se pueda dar una verdadera entrelazamiento y poder hacerlo de manera intersectorial para que poder facilitar a las personas que estén sufriendo este tipo de situaciones. Pero ¿cuál es el objetivo en todas estas leyes? Es decir, tenemos muchas leyes que tal vez no nos van a dar un parámetro claro sobre qué actuar. El objetivo en todas estas leyes es que se pueda dar una promoción y prevención de la violencia contra la mujer. Para que esto funcione se necesitan de 4 ambientes o 4 escenarios en los cuales se pueda actuar. El primer escenario va a ser a nivel comunitario, grupos de apoyo, personas donde en ellos mismos se pueda dar la educación a la comunidad para que se pueda evitar estas situaciones. A nivel laboral, que es otro escenario, se han dado muchas leyes por las cuales se puede dar un ambiente libre de violencia, libre de cualquier tipo de discriminación, donde se pueda trabajar de manera equitativa mujeres con hombres para que esto sea de la manera más natural y se pueda dar el desarrollo completo de las mujeres en todos sus ámbitos. A nivel familiar se debe de educar a las personas, a las poblaciones para que sepan que ellas nunca van a estar solas. A nivel familiar es donde tal vez las personas reciben un poco más de apoyo emocional, psicológico, y es desde la pequeña infancia en la familia donde se debe de inculcar todos estos valores. Finalmente, un nivel individual se refiere a las mujeres propias. Tenemos que hacer que ellas mismas conozcan y se empoderen de su salud, se empoderen en materia de leyes, para que ellas puedan conocer y puedan actuar de manera precoz antes de que esto se pueda extender, debido a que la violencia es un ciclo continuo y las seguirá afectando si ellas no lo interrumpen. La población blanco para muchas leyes va a depender de la que se tome en cuenta. En nuestro caso preferimos mujeres. Sin embargo, decir mujeres es un término muy amplio, porque descubrimos que hay leyes para niñas, para adolescentes, para adultos mayores, donde se evita la negligencia y el abandono, que es un tipo de violencia que muchos damos por visto. Depende del tipo de ley, va a venir la población blanco que uno quiera estudiar. Incluso hay leyes contra la violencia de hombres. Finalmente, como clínico, ¿cómo actuar ante una de estas situaciones? Tenemos diferentes armas. En un primer nivel tenemos la consulta clínica. Ante una duda sobre algunos moretones o algunas lesiones que no coincidan con la historia que la paciente está relatando, tenemos esta arma para poder entender y poder redirigir la historia clínica
hacia unas pequeñas preguntas. Como clínico tenemos tamizajes que nos permiten brindar mediante unas pequeñas preguntas sobre la situación que está pasando la persona. En cuanto al examen físico, es un tema un poco más delicado. Siempre debemos de hacer un examen físico completo. Sin embargo, si creemos que existe alguna situación de peligro o que la paciente relate un escenario de violación sexual, hay diferentes algoritmos los cuales nos pueden ayudar para ver cuál es el mejor proceder. En el caso de que hay una lesión en genitales, en cualquier momento solo se permite hacer la observación en la parte de examen físico, al menos que la vida de la paciente esté comprometida. El segundo paso es la entrevista con padres. Esto va más acompañado para adolescentes y niñas. El tercer paso es la intervención en crisis. Esto también nos permite en momentos decisivos actuar de manera rápida y efectiva. Procedentemente se va a referencia e interconsulta, ya sea con departamentos de psicología o psiquiatría en el caso de ser necesario. Derivar a instancias de protección legal, Procuraduría, Fiscalía General de la República para que tomen las acciones necesarias para que esto se pueda tener un final feliz para las poblaciones afectadas. Finalmente, como consejo para cualquier personal que esté viendo esto, se menciona que debe de evitarse cualquier tipo de barreras. Al atender a una paciente no se tiene que proceder de manera asertiva, no se tiene que tener creencias culturales o religiosas a la hora de atenderlas. Identificar factores de riesgo como pensamientos suicidas, que en los anexos que vamos a presentar posteriormente, se puede observar que hay preguntas de tamizaje directas para ver si la paciente ha tenido alguna ideación o pensamiento sobre esto, y promover la integración de la mujer en todos los ámbitos. Aquí podemos ver dos algoritmos en cuanto a la violencia física y la violencia psicológica. Básicamente nos dirigen a cómo actuar en este tipo de situaciones. En el caso de un algoritmo sobre violencia sexual es un poco más difícil, debido a que debemos de aplicar diferentes medicamentos, profilaxis contra ITS y VIH en los momentos oportunos. De este lado podemos ver el anexo o la hoja general de tamizaje contra la violencia, con preguntas desde lo más generales que pueden salir en una plática común con el médico, como tiene miedo a su pareja o algún extraño. Para finalmente, el anexo 4 es la ficha para el tamizaje de violencia contra la mujer específicamente. Aquí podemos preguntar cosas directas sobre la pareja y sobre la persona, para poder estar de manera eficiente atacando este problema desde la raíz y todo momento. Expuesto a lo largo de este seminario, podemos concluir que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Generalmente es infligida por la pareja. Entre los principales tipos de violencia que sufren las mujeres tenemos la violencia física, sexual, económica, patrimonial, simbólica, verbal, doméstica, laboral, acoso y hostigamiento, entre otros. Es un problema social que ha incrementado en los últimos años a nivel global en sus distintas manifestaciones. En El Salvador, según el informe anual sobre el estado y situación de violencia contra la mujer, para 2019, 17 por cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, siendo el más frecuente la violencia sexual. En cuanto a los factores de riesgo de violencia, pueden dividirse en individuales, familiares, comunitarios y sociales. La experiencia de violencia familiar o de cualquier otro tipo representa un factor importante, ya que las agresiones se visualizan como algo normal, estableciéndose actitudes de tolerancia. Un bajo nivel socioeconómico, el patriarcado, la falta de empleo y el alcoholismo también aumentan considerablemente el riesgo. La educación juega un rol de suma importancia en la prevención de violencia contra la mujer. Esta debe comenzar desde las primeras etapas de vida, mediante la educación de niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos,
aumentando su participación y poder de decisión en el hogar y en las relaciones, así como en la vida pública y en la política. También debe promoverse la identificación temprana de los diferentes tipos de violencia y las instituciones que pueden ayudar en estos casos. En el caso analizado sobre una mujer de 41 años que sufrió acoso en su propio hogar de parte de su compañero de vida, se exponen varios tipos de violencia contra la mujer. En primera instancia, se presenta la violencia verbal. El nivel de agresión se incrementó con la violencia emocional, que se volvió más fuerte y frecuente, sumándose la violencia patrimonial y física. Luego de varios eventos, la víctima denunció a su pareja y fue referida a Unimujer, donde recibió asistencia médica y psicológica. Este caso se resolvió satisfactoriamente para la víctima, permitiendo que saliera del ciclo de violencia que estuvo viviendo por algún tiempo. Saludos. Continuando con el tema, le sigue lo que son las recomendaciones. Respecto a la víctima, de la mujer entrevistada se ha podido ejemplificar que ellas sufren de manera recurrente su maltrato, sin considerar la magnitud del problema. Aprenden a justificarlo e interpretarlo como una muestra de cariño por parte de su pareja, por lo cual se recomienda enfocarse en el origen de estas situaciones y que las mujeres sepan reconocer las señales que deban alertarlas de violencia o agresiones potencialmente manifiestas en su pareja, como lo son los celos, los deseos de controlar, los cambios de humor bruscos e impredecibles, así como también el uso de acciones para manipularlas, como lo son los gritos y las amenazas de cometer suicidio u homicidio. Por lo tanto, es importante que al saber ellas identificar estos signos de peligro, ellas eviten, denuncien e incluso por decisión propia abandonen al agresor y así evitar caer en un círculo vicioso de violencia y perdón, el cual incluye acciones repetitivas que pueden terminar en consecuencias tan fatales como lo son el feminicidio. También se recomienda reforzar la autonomía, la estabilidad emocional y la habilidad de reconocer los recursos internos que le permitan a la mujer enfrentar el estrés y la violencia, así como la seguridad propia. Mantener esta seguridad por encima de lo que son los prejuicios, las agresiones y los deseos de los demás es lo que se debe fomentar en las mujeres, así como también el no temor a la denuncia, de denunciar la impunidad contra todo aquello que atente contra su integridad física, moral y sexual. También, respecto al agresor, se recomienda promover que los hombres sepan resolver los celos, las discusiones y la no apropiación del trabajo de su compañera y su sexualidad, de manera que comprendan que no es un derecho el que les otorga la sociedad patriarcal sobre ellas, sino que es ser parte con ellas en una construcción social y en igualdad de género. Respecto a la atención en salud a nivel comunitario, es preciso desarrollar programas de educación y promoción según los lineamientos vigentes, mediante campañas y generación de material didáctico que promuevan acciones que garanticen una vida libre de violencia en las relaciones entre los hombres y las mujeres en los diferentes contextos en que convivan, a manera de identificar factores de riesgo y desarrollar la inteligencia emocional desde temprana edad en ambos grupos, tanto hombres como mujeres. Muchas gracias por su atención prestada.